mejorar los niveles de vida de la población. Quizás en el corto plazo, sí, porque está generando empleo, pero esos empleos son relativamente precarios. Y no hay una política que obligue a esa zona franca, en primer lugar, a pagar impuestos después de los 10 años. Incluso después de los 10 años cambia de razón social. Y tampoco le obligan a reinvertir esos recursos para generar mayor actividad económica. Entonces, usted puede ver en el caso del Valle de Cebaco de que hay una actividad económica. Van a ver en la zona franca de la Mercedes que hay una actividad económica. Pero eso es empleo precario y eso no es desarrollo. El otro ejemplo es el llamado turismo segregado, Montelimar. Es decir, Montelimar usted mira de que hay muchos turistas, llegan, pero hay que hacerse la pregunta, realmente, de esa actividad económica, ¿cuánto le queda a la población del lugar? ¿Cuánto empleo le genera a la comunidad? ¿Cuánto impuestos le genera a la municipalidad para ser reinvertido en la comunidad? También se tiene que tomar dentro del desarrollo local lo que es el territorio, lo que es la comunidad, etc. Entonces, pueden haber desarrollo municipal, desarrollo medioambiental, desarrollo económico local, desarrollo territorial, desarrollo comunitario, y todo ello prácticamente en el desarrollo local. Es decir, el desarrollo local es una categoría de carácter multidimensional. Involucra a la comunidad, el medio ambiente, las actividades económicas, etc. Bien, aquí lo que les he traído más o menos son algunos antecedentes de los modelos de desarrollo económico que se vinieron generando quizás desde la Segunda Guerra Mundial, un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial. Hasta la década de los años 40, el desarrollo, ¿verdad?, era eminentemente de carácter cuantitativo y se confundía desarrollo con crecimiento económico y se decía de que el Estado no tenía por qué invertir en economía y había una actividad económica que podía funcionar sin mayores complicaciones. Eso es lo que se estableció hasta la década de los años 40. ¿Qué es lo que sucede a partir de 1945 a los años 70? Se da la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial genera problemas políticos y problemas bélicos, creando, ¿verdad?, a la sociedad a nivel mundial, o fragmentando a la sociedad a nivel mundial entre grandes subsistemas. Uno, el sistema capitalista conformado principalmente por países desarrollados que quedaron destruidos después de la Segunda Guerra Mundial y que lo que necesitaban era reconstruirse. Acordémonos que en el año de 1948 se creó algo que se llamó el Plan Marshall, en donde Estados Unidos dirigió una determinada cantidad de recursos para reconstruir los países que habían sido dañados de la Segunda Guerra Mundial. Otro grupo de países eran los países del segundo mundo, los países socialistas que habían quedado envueltos en una guerra fría entre el sistema capitalista y el sistema comunista o socialista. Y otro grupo eran los países en vías de desarrollo que quedamos como países del tercer mundo. Como países del tercer mundo en donde se necesitaba desarrollar. A esto necesitaban reconstruirse los primeros, los otros se necesitaban excluirse y estos se necesitaban desarrollar. En ese momento también, después de la Segunda Guerra Mundial, se creó algo que se llamó la División Internacional del Trabajo. Y la División Internacional del Trabajo lo que planteó es de que estos países que se necesitaban reconstruir les había tocado la parte de la producción manufacturera. Y el crecimiento y desarrollo económico de un país estaba enmarcado en la medida que produjeran productos con alto valor agregado. Estos países habían quedado excluidos y estos países, la tarea que les tocó dentro de la División Internacional del Trabajo era proveedores de materia prima. Recordemos que en la década de los años 60, en Nicaragua, 50-60, se generó el boom algodonero, que no era otra cosa que aprovisionar a la industria textil norteamericana ante un problema que se había generado entre Estados Unidos y Corea. ¿Verdad? Y Corea. Ya en la década de los años 70, este autor, ¿verdad?,
comenzó a hablar de desarrollo, ¿verdad? Comenzó a hablar de desarrollo. Y el desarrollo ya no lo ligó a la categoría personal del Estado, sino que agentes del desarrollo. Y esos agentes del desarrollo deberían de ir buscando cómo acotar el mejoramiento de los niveles de vida de la población en regiones, ¿verdad? En regiones. Luego en la década de los años 70 y de la década de los años 80 se denomina, y lo explico de una manera muy sencilla, una tormenta perfecta desde el punto de vista económico. ¿A qué le llamo yo la tormenta perfecta? Bueno, sencillamente en el año de 1971 se cae el entramado financiero institucional a nivel mundial completo. Estaba en el poder como presidente de Estados Unidos Richard Nixon, y los Estados Unidos dejan en este caso de cambiar dólares por oro, que era un compromiso adquirido después de la Segunda Guerra Mundial, y generó la desconfianza, igual que en el 2008, ¿verdad? Con la crisis hipotecaria generó la desconfianza. En 1973, eso se llama la caída del sistema de Bretton Woods. En el año de 1973 y en el año de 1979 se genera la crisis petrolera. Es decir, el precio del barril de petróleo sube de 4 a más de 12 dólares, ¿verdad? Y en la década de los 80, inicio de 1982, México y 30 países se niegan a pagar su deuda externa. Entonces se crea esa tormenta perfecta. Se cae el entramado financiero, se genera la crisis petrolera y se genera la crisis de la deuda externa. Entonces los países en vías de desarrollo fueron impactados por esos elementos, ¿verdad? Por esos elementos, y a partir de ahí fue una especie de laboratorio en donde se comenzaron a ensayar algunos modelos de desarrollo económico. Por ejemplo, la política monetarista antiinflacionaria, o la neoliberal. Entonces lo que decía era de que el problema fundamental era de que el Estado emitía demasiado dinero que no tenía respaldo, y eso generaba inflación, y que para poderlo controlar se debería en este caso de bajar la masa monetaria y controlar los precios. Luego los ensayos más o menos keynesianos, más o menos keynesianos, en donde cuando hay un problema en el sector privado, por ejemplo la quiebra bancaria, entonces inmediatamente el Estado agarra dinero y lo pasa al banco, ¿verdad? Se aplicaron políticas de austeridad y de reactivación por el consumo. Es decir, el mundo osciló entre políticas keynesianas y políticas neoliberales. Unos que abogaban por el control del Estado y los otros que abogaban por el control del mercado, ¿verdad? Del control del mercado. Y a partir de ahí, de la década de los años 70, en muchos países se comienza a cambiar y se comienza a buscar una alternativa al desarrollo. Y esa alternativa al desarrollo no se denominó primeramente desarrollo local ni desarrollo económico local, sino que se decía, hay que tener un desarrollo a escala humana, incorporar al ser humano a las decisiones fundamentales, un desarrollo en la base, es decir, generar la toma de decisiones para beneficiar a la mayor parte de la población posible, un ecodesarrollo, un desarrollo autosostenido, un desarrollo autocentrado. Pero todavía con la crisis 70, 80 no se establecía o no se centraba lo que es el desarrollo local. ¿Cuáles son los elementos importantes del desarrollo local? Bueno, en primer lugar, es que el desarrollo local es de carácter sistémico. Ahí va medio ambiente, ahí va género, ahí va actividad económica, ahí va etnia, ¿verdad? Etcétera, etcétera. El segundo es de carácter sistémico, es de carácter multidimensional, y el carácter sistémico es uno de los principales problemas, porque no hay una articulación entre los planes nacionales, entre los planes locales y los planes departamentales. Dígame. Perfecto. Yo tenía una pregunta. Dígame. Por ejemplo, hablando del SAM, de seguridad alimentaria nutricional, Sí. y hablando un poco de desarrollo económico, usted sabe que solamente 10 de los 53 productos que tiene la canasta básica están accesibles para la mayoría de los nicaragüenses. Por ejemplo, en el salario mínimo, por ejemplo, para lo que es construcción, para el 2012 andaba de 4.160 aportes, y
la canasta básica parece que estaba en 9.200 pico. Hoy para el 2012 está arriba de los 10.000. Entonces, eso de salario mínimo, ¿cómo es el juego? Porque tiene que ver mucho, porque estamos hablando de casi 5 veces más el precio que tiene la canasta básica de un salario mínimo. En este caso, el contrato. Sí, bien. Lo voy a explicar de la siguiente manera. No es lo mismo la canasta básica y el salario mínimo. La canasta básica es un instrumento erróneo para negociar aumentos salariales en este país por dos motivos muy sencillos. En primer lugar, fue una negociación que se hizo a mediados de la década de los años 80 y se incluyeron 53 productos, que es 29 y 53 productos. Economía de guerra, mediados de la década de los años 80. En la actualidad ya no hay una economía de guerra y hay mayor protección al consumo y mayor competitividad. Punto. El segundo elemento, ¿verdad?, de la canasta, de la canasta básica es de que la canasta básica se monitorea en base a lo que se llama el IPC, el índice del precio del consumidor. Pero el problema es de que el índice del precio del consumidor lo agarra como una estructura de gastos de la parte urbana y se recogen los datos y se calcula y negocia sobre la base urbana cuando una parte importante de la población también está en el sector rural. Eso es más o menos lo que es la canasta básica. El salario mínimo es una negociación que se establece principalmente entre el Estado a través del Ministerio del Trabajo, entre el sector privado, que únicamente representan al menos del 20% de la actividad económica del sector privado, que es COSEP, y entre un grupo bien desarticulado de sindicalistas que no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que se ha establecido como salario mínimo es un mecanismo en donde se le traslada una competitividad ficticia al sector privado para tratar de disminuir costos. Para tratar de disminuir costos. A ver, el salario promedio, no estoy hablando del salario, le voy a hablar de tres cosas. El salario promedio en este país anda por $204. Por los $204, ¿verdad? El salario mínimo, dependiendo si es en el campo o si es en la ciudad, anda más o menos por el 120, 122 en la ciudad y anda por los 90, 92 dólares en el campo, ¿verdad? En el campo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted va a negociar, ¿verdad? Usted va a negociar sobre una base que no es la más adecuada. Una canasta de hace más de 20 años y un salario que no está siendo negociado sobre la productividad del trabajo. Y un elemento fundamental, el empresario tiene dos ventajas que le generan esa competitividad ficticia. Uno, el salario mínimo no está acorde y está totalmente divorciado de la canasta básica, ¿verdad? Uno. Y dos, de que le permiten al empresario pagar en corto, pero el empresario indexa su precio y cobra en dólares. Entonces, al final, lo que se le está trasladando acá es una especie de competitividad ficticia al producto. Entonces, allí habría que negociar un poco mejor. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Otros elementos fundamentales. Cada territorio es singular. Es decir, la experiencia que puede tener un pueblito, exitosa o no se puede adoptar exclusivamente a otro territorio. Se tiene que adaptar y adecuar, ¿verdad? El otro elemento, ¿verdad? El otro elemento es que el desarrollo local puede aportar el marco teórico y la definición de política. La definición no es lo mismo una política para el sector del Pacífico que para el sector central o que para el sector atlántico. Otro de los elementos, ¿verdad?, es de que el desarrollo local sirve de articulación entre las relaciones de los actores locales. Y esos actores locales, por lo general, requieren un liderazgo, requieren una participación. Y luego se necesita una visión estratégica.
estrategia. Es decir, el desarrollo local necesita que el territorio y los tomadores de decisiones tengan una visión más allá del corto plazo. Y voy a poner, digamos, un ejemplo muy sencillo y que está referido a la salud, a la seguridad alimentaria y nutricional. Antes de que se generara un algodonero en este país, nosotros teníamos una región conformada por dos departamentos, León y Chinandega, que le dio a este país un nombre que se le llamaba el granero de Centroamérica, es decir, suelo volcánico. Ahí se producía, segundo mejores suelos a nivel mundial, se producía suficiente grano básico para atender las necesidades no solo de Nicaragua, sino que de Centroamérica. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Se adecuó a una coyuntura que no le fue tan favorable. ¿Qué fue lo que sucedió? En la década, a finales de la década de los años 50, Estados Unidos entra en guerra con Corea. Corea le corta los suministros de algodón y Estados Unidos comenzó a buscar alternativas para la siembra de algodón. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno o qué hicieron los gobiernos en ese momento? Generaron una reforma agraria y agarraron la mayor parte de la población que producía grano básico, ¿verdad? Producía grano básico y la mandó al centro del país, deforestó y comenzó a producir algodón, pero no le dio valor añadido. Es decir, a lo sumo lo que hacía era meterlo en paca, exportarlo, allá se procesaba y se compraba, en este caso, en tela, en productos finales, y se destruyó lo que es la seguridad alimentaria y nutricional. ¿Verdad? La seguridad alimentaria y las consecuencias, sí. Bien. ¿Cuáles son las principales limitaciones del desarrollo local? Bueno, una de ellas es la poca articulación de los sectores productivos. Si ustedes observan, hay poca articulación de estos sectores productivos. Si ustedes agarran el valor de la caja de tomate de un productor de Jinotega y lo comparan con el valor del tomate del señor que vende en el mercado oriental, se van a dar cuenta que hay una brecha abismal. Y eso se da producto de la desarticulación de la cadena productiva. Otra de las limitantes es de que hay una infraestructura económica que no es adecuada. Ejemplo de ello, alguien me dirá, bueno, la cuenta Retro del Milenio aprovechó y generó actividad económica en un Chinandega, ¿sí? Pero ya esa infraestructura estaba dada. A mí me hubiera gustado de que hubieran invertido en caminos, en iniciativas de microempresas, en la parte central y en la parte atlántica del país. Luego, la baja calificación y destreza del capital humano. Nicaragua, en promedio, tiene un nivel educacional en promedio de 5 años de escolaridad, ¿verdad? Eso nos establece como una especie de población que tiene una especie de analfabetismo funcional. Luego, las limitaciones de acceso al crédito. En este país se generó un fenómeno. Estaba el sistema financiero nacionalizado. En el 91 se desnacionalizó y se crearon más de 12 bancos. En el 95-96 se dio la crisis asiática y comenzaron las quiebras bancarias. Y el sector financiero no le da crédito a la mayor parte de los productores, pequeños, medianos, ¿verdad? Pequeños y medianos, porque no tienen resuelto un problema muy básico y fundamental, que es el problema de la propiedad. Y han quedado en manos principalmente de microfinancieras que no son tan baratas en cuanto a crédito ni acceso, y han quedado también en manos de los usureros. Luego, la tecnificación productiva es bastante limitada y bastante artesanal, obsoleta. Eso no mejora la productividad. Nosotros hicimos en el diplomado de líderes que se dio acá un trabajo en Cotogalpa, en el Centro y en la Ceiba. Y el rendimiento promedio que ellos tenían en maíz era de 5 quintales por manzana. 5 quintales por manzana. Luego, largos procesos de trámite para inversionistas, ¿verdad? Limitada práctica de responsabilidad social y ambiental. Entonces,
solo el Grupo Pela tiene responsabilidad social empresarial cuando lo utiliza como un escudo fiscal. Mercados imperfectos y poco desarrollados. Eso significa de que hay pocos intermediarios que están dominando la cadena de comercialización y son los que obtienen la mayor parte de la ganancia. Mínima promoción e incentivo a las exportaciones. Es decir, acá prácticamente se le da incentivo a los exportadores, pero equivocados. Por ejemplo, Alemania, cuando estuvo en el poder, como producto de una caída en el precio internacional del café, creó una política y le asignó $25 al quintal de café oro. Pero nada más que había un problema, de que el que había sido afectado por los precios internacionales había sido el productor. Pero el productor no es el que produce necesariamente el café oro, porque ellos, a lo sumo, lo que hacen es meterlo en el beneficio húmedo y el intermediario es el que saca el café oro, y al final ellos ganaban por el margen de comercialización del productor al productor final, y lograron el aprovechamiento de esa política pública. Mínima promoción e incentivo a las exportaciones, falta de planificación en el largo plazo. Bueno, algunas reflexiones en el caso del desarrollo económico local o el desarrollo local en Nicaragua. Bueno, en primer lugar, en Nicaragua se comienza tarde a hablar de desarrollo local. En Nicaragua se comienza realmente en la década de los años 90, cuando América Latina había generado todo el desarrollo local. En la década de los años 70 y 80, nuestros vecinos de Costa Rica habían pasado 40 años para mejorar el nivel de escolaridad de 5 a 11 años de escolaridad. Crear un plan de desarrollo que estaba estructurado sobre 3 ejes: turismo, actividad productiva agroexportadora, ¿verdad? Y la llamada Intel, ¿verdad? La llamada Intel. Luego, el desarrollo local, ¿verdad? Conlleva la adopción y la adaptación de diferentes actores que todavía no están correlacionados. Hay alguna experiencia exitosa, pero esta experiencia exitosa por lo general no se van a conocer. Por lo general no se van a conocer. Antes de que nosotros conociéramos el INPRO, ¿verdad? Nosotros no sabíamos de que se aplicaba una metodología sumamente interesante acá, y esto no se da a conocer. Luego, los retos que enfrentan los territorios exitosos que aplican el desarrollo económico local. Por ejemplo, antes del 2003, que se aprobara la ley de transferencia municipal, era muy discrecional desde el punto de vista político la asignación de esa transferencia municipal. ¿Cuáles son los retos actuales en Nicaragua? Consensuar una verdadera política de desarrollo local. Es decir, cada quien está aplicando y entendiendo el desarrollo local como mejor ley parece, y acuérdense bien que el desarrollo local es una buena teoría, una buena metodología y una buena aplicación. Utilizar los recursos escasos para redireccionar los esfuerzos del desarrollo a la mayor parte de los territorios. Este país tiene un déficit fiscal abrumador y la mayor parte de los recursos se dirigen sobre todo a la zona del Pacífico y específicamente a la zona urbana, cuando el potencial, uno de los potenciales económicos que tiene este país es de la forestería y no se aprovecha. Luego, que en los municipios se incorpore un enfoque del desarrollo local. Es decir, el municipio o el municipalismo se está quedando en creer que adoquinar calles, hacer parques, eso es desarrollo local, y eso no es desarrollo local. No es desarrollo local. Luego, promover entre los diferentes municipios actores un esfuerzo de carácter sistémico. Gestionar la toma de decisiones y ejecutar programas y proyectos que tomen como base los criterios técnicos. Y crear capacidades en los distintos territorios. Esto no está totalmente acabado. Como el curso no es desarrollo local, lo que le hemos dado, digamos, un vistazo de manera general. Si ustedes están interesados, les podemos organizar la carpeta y ahí le podemos poner todos los materiales que nosotros tenemos. Entonces, ¿alguna pregunta que tengas?
comentarios. Preguntas, comentarios.